lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros en esta ocasión con las informaciones acaecidas esta semana en nuestra amada Bolivia, que por cierto han sido muchas y muy variadas, y para comenzar este ciclo informativo nos apoyamos en nuestro amigo Gustavo Torrico, quien de inmediato nos adentrará en el panorama noticioso boliviano. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria, digna, por sobre todas las cosas, digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana, para contarle al mundo lo que ocurre en nuestra bella patria. Bolivia y los bolivianos nos sentimos alegres, demasiado alegres por el triunfo del compañero Pedro Castillo en la República Hermana del Perú, parte de la patria grande que irá fortaleciéndose. Pero también nos mantenemos atentos y alertas a los intentos de desestabilización en el Perú a partir de una oligarquía que se siente derrotada, que se siente humillada por aquel indio, por el cholo, por el cesano, como le llaman, y que mantenemos la esperanza de que le dé al Perú una patria nueva, con conciencia social, con conciencia humanística, con distribución de la riqueza, y que se haga efectivo el eslogan de campaña de nuestro hermano Pedro, en sentido de no más pobres en un país rico. En el ámbito interno, estamos sufriendo una especie de circo barato que nos propone el ya vetusto candidato perdedor de siempre, don Carlos Mesa Gisbert, que se dice ahora el embanderado de la nueva oligarquía y, según él, del pueblo democrático. No recuerda don Carlos Mesa que el pueblo democrático es el que les ganó la elección con más del 55%. El pueblo democrático es el que hoy tiene un gobierno del pueblo, una continuidad del gobierno que asumía don Evo Morales el año 2006 y que dio 14 años de dignidad, de desarrollo a nuestra patria. Un año podrido, un año para el olvido, un año donde los errores históricos políticos de nuestro país se hicieron cuerpo y asaltaron el gobierno,
y destrozaron o intentaron, en la mayoría de los casos, destrozar todo lo que se había venido construyendo en los 14 años. Hoy, don Carlos Mesa, que días atrás le habían citado la Fiscalía Departamental en calidad de testigo para que aclare algunas cuestiones que mencionó la señora presidiaria en la cárcel de Miraflores, en la cárcel femenina, Yanine Áñez, que dijo que Carlos Mesa era parte. No lo dijo así, pero eso se entiende, que fue parte fundamental del golpe de Estado y que a él se le consultó cómo debería ser la sucesión constitucional. Y él, obviamente, y apoyamos esto también con un video de los días del golpe, cuando Carlos Mesa en un mitin arengaba a sus huestes indicándoles que no se iba a permitir un presidente o presidenta del Senado del movimiento al socialismo, cuando la ley y el reglamento de debates manda eso, que el presidente del Senado, que la presidencia del Senado la tenga la mayoría, y la mayoría parlamentaria era el movimiento al socialismo con más de 2/3 de ese parlamento y de ese Senado. Y también manifestó ahí e hizo una especie de previsión hacia adelante, de futurología hacia adelante, indicando o voy a la presidencia o a la cárcel. Pues a la presidencia no fue, pero a la cárcel creo que está más cerquita de ir. Porque no solamente las declaraciones de Yanine Áñez, sino también el acto conspirativo en la Universidad Católica. Carlos Mesa, que se autoembandera hoy como representante de los grupos paramilitares y demás, se niega a dar sus declaraciones en días pasados ante la Fiscalía, argumentando que él no iba a prestarse a un juego, etcétera, del movimiento al socialismo. Pero, ¿cómo es? La conciencia y el subconsciente te traicionan cuando don Carlos Mesa, al cesar la lectura de su comunicado, que es una posición, según él, política, indica que de acuerdo a la Constitución, nadie está obligado a declarar en contra de uno mismo. Y también que el derecho al silencio es una prerrogativa constitucional y que esto no significaba ser culpable de nada. Y que él, y esto es lo interesante, él no iba a declarar porque podría decir algunas cosas que mañana le significaran cargos penales por haber cometido delitos. Lo sabe perfectamente. Sabe que cometieron el delito de subversión, sabe que hicieron un golpe de Estado, sabe que instauraron un gobierno dictatorial, fue parte de ese gobierno dictatorial, apoyó ese gobierno dictatorial y hoy quiere lavarse las manos en su típico estilo, Se lavó las manos, para recordarle a la América, se lavó las manos después de la masacre de octubre del 2003, que tuvo más de 67 muertos, más de 1.500 heridos, lisiados, huérfanos, viudas. Y entonces, ahí se lavó las manos faltando un día para la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente en ese tiempo, saliendo a decir que él renunciaba a la vicepresidencia. Sánchez de Lozada se fue y esa denuncia quedó en nada. Él fue ungido como presidente en sucesión constitucional. Posteriormente quiso chantajear al pueblo boliviano después de haber subido a la ciudad del Alto y decir: no venganza, no olvido, justicia. Pero cuando le tocó
ir a poner la cara en el juicio que se le seguía a Sánchez de Lozada en los Estados Unidos, se negó a ir a declarar, porque sabía que él también como vicepresidente fue parte de esa masacre. Por lo tanto, la historia boliviana en las manos de Carlos Mesa tiene bastante sangre del pueblo boliviano. Y la sangre de un pueblo no se borra. La sangre de un pueblo perdura y te persigue generación tras generación. Y en la historia, Carlos Mesa estará manchado de sangre porque como primer mandatario del Estado, después de asumir esa sucesión constitucional, no hay nada que lo pueda recordar, ni siquiera la apertura de un camino, solo se lo recuerda por la masacre. Esta masacre es la masacre de Cochabamba, en la Guerra del Agua, es también la masacre actual en Sencata, en Sacaba, en Guayani, en el Pedregal. Carlos Mesa es literalmente un asesino y un masacrador del pueblo boliviano. Que lo sepa la América, que lo guarde bien grabado, en piedra, tallado, esto que estamos diciendo. Carlos Mesa es el asesino del pueblo boliviano. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Por cierto, los invitamos a seguir el periódico Ahora el Pueblo, donde Gustavo Torrico mantiene una columna semanal intitulada La Piedra en el Zapato. Imperdible. Y seguimos nosotros en Así es mi tierra con Bolivia, y para seguir profundizando en el acontecer noticioso, nos apoyamos en nuestro compañero y amigo Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Un saludo fraterno, cordial y sobre todo alegre, con mucha fuerza, de Patria Grande, a mi amigo Alejandro Díaz, quien realiza este programa Así es mi tierra con Bolivia, una gran iniciativa comunicacional. Siempre es un placer compartir en su programa. Saludar a toda la audiencia de la red Causachuncoca, de esta gran radio que hizo frente al nefasto golpe de Estado que vivimos y sufrimos durante 11 meses a manos de Jeanine Áñez. 5 hechos fundamentales son los que la prensa hegemónica nos ha querido vender como hechos aislados. Pero sin embargo todos encuentran su correlato, todos encuentran su interrelación unos hechos con otros en función a el golpe de Estado que vivimos y sufrimos los bolivianos en noviembre del 2019. El primer hecho puntual, el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana, recordando que en el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado se reconoce que Bolivia es un Estado laico, es decir que ninguna religión es oficial del Estado, se respetan todas las religiones y el Estado es independiente de cualquier tipo de religión. En ese marco, la Iglesia Católica, y con la Constitución del 67, en el cual se preveía a la Iglesia como parte fundamental del Estado y como religión oficial, la religión católica, en la Constitución del 2009 se tiene a Bolivia como Estado laico, en el artículo 4, lo vuelvo a decir. Desde ese momento la Iglesia vino a perder sus privilegios de casta, sus privilegios de jerarcas de la Iglesia. Por eso es que emiten este informe que lo denominan proceso de pacificación del 2019-2020, minimizando todas las luchas sociales de los sectores, de las organizaciones sociales, todas las muertes de Sacaba, Sencata, el Pedregal, todas las detenciones ilegales, todos los heridos que sufrimos durante el régimen de facto, y lanza un informe que no es nada más que una versión de sus hechos, de lo que ellos consideran un gobierno transitorio y constitucional, el de Jeanine Áñez, ¿no? Totalmente divorciada de la realidad social de su pueblo, de las grandes mayorías. La Iglesia Católica se adscribe a los intereses de las grandes oligarquías del país y fundamentalmente se vincula al relato ficticio de
fraude electoral que lo han armado hábilmente desde los medios hegemónicos de comunicación, desde los políticos neoliberales y desde ahora también la Iglesia Católica. Este hecho no es menor, puesto que a través de este informe de la conferencia episcopal se trata de desvirtuar los hechos de lo que sí aconteció en noviembre del 2019 y los 11 meses de régimen de Áñez, los 38 muertos, más de 1.500 detenidos ilegalmente, más de 800 heridos. La Iglesia volvería a crucificar a Jesucristo. De esto no cabe ninguna duda, al menos acá en Bolivia. Este hecho no es aislado porque se relaciona también con las declaraciones de Yanine Áñez ya como imputada y detenida, en las cuales refiere más de 30 actores políticos que habrían sido parte del golpe de Estado en el país. Entre ellos menciona a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Arturo Murillo. Es decir, Yanine Áñez juega con la justicia, con las cartas abiertas. Les dice muy bien, todos estos somos ese bloque que gestó el golpe de Estado, así lo hicimos y todos estamos articulados. Esa primera señal que da Yanine Áñez se interrelaciona directamente con Arturo Murillo. Y un Arturo Murillo que, según información del periodista Junior Arias, esta información de hecho ha sido desmentida, pero se lo estaría considerando en Estados Unidos como un testigo clave, ¿no? Esta situación no es nada inverosímil, puesto que en los sistemas judiciales federales existe lo que se llama judicialmente la delación premiada. Es decir, el imputado, el investigado, puede negociar con el sistema judicial para vender a peces más gordos, por así decirlo, perdón. Y de esta forma constituirse en un testigo protegido y testigo clave del sistema judicial X, en este caso del sistema judicial norteamericano. Esta situación podría darse, no pasa por algo surrealista o algo fuera de las posibilidades. Esto se definirá en todo caso el 9 de julio en la audiencia de Arturo Murillo. Por otro lado, este hecho no está para nada aislado, que es la revelación del diario norteamericano The Intercept de que en Bolivia se hubiera gestado un segundo golpe de Estado de la mano del exministro de Defensa Fernando López, con la contratación de 10.000 mercenarios que hubieran venido acá a articular sus operaciones con el ejército boliviano para impedir que el movimiento al socialismo nuevamente acceda al poder, como lo hizo en el 2020. Todos estos hechos, el informe de la conferencia episcopal, Arturo Murillo con posibilidades de quedar libre y ser un testigo clave y protegido de el sistema judicial y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Carlos Mesa, que se acogió al derecho del silencio, un Carlos Mesa que el mantra personal que maneja es renuncio, luego existo, ¿no? Siempre ha renunciado, siempre ha sido timorato, siempre ha sido siempre ha jugado a las medias en todo. Carlos Mesa es el típico que dice: voy a ser, no soy ni blanco ni negro, soy plomo y soy el plomo del tono que te gusta a ti. Es por eso que Carlos Mesa se acoge al derecho del silencio, incluso renuncia a la posibilidad que podría tener la población boliviana de escuchar su versión de los hechos, ¿no? Renuncia a declarar, al igual que lo hizo con el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, de la masacre de la guerra del gas del 2003. Por protegerlo a él no declaró en su contra. Ahora, por protegerla a Yanine Áñez, tampoco declara en su contra, y esto no hace más que revelar que él siempre fue parte de esta subversión del orden constitucional de noviembre del 2019, ¿no? Entonces tenemos el informe de la conferencia episcopal, cerrando ya el paréntesis, el informe periodístico del diario The Intercept de Estados Unidos sobre los audios del señor Fernando López, exministro de Defensa de Yanine Áñez, tratando de generar una nueva situación de conflictividad en el país.
previo a la asunción de Luis Arce Catacora. Tienes Arturo Murillo en Estados Unidos, tienes la no declaración de Carlos Mesa y tienes la declaración de Yanine Áñez y cómo incriminó a todos los actores políticos. Todo esto no deja de estar articulado porque en Bolivia las fuerzas opositoras, si bien están arrinconadas, no es que se han extinto, no es que se les ha derrotado políticamente, no es que se las ha derrotado tampoco en el ámbito del relato ficticio de fraude versus la realidad de golpe de Estado. Entonces tienes, y en esto hay que ser sumamente cautos y sumamente críticos, una oposición boliviana que está intentando rearticularse, y así lo muestran estos últimos hechos. Yanine Áñez jugando con las cartas abiertas, generando y mostrando al país un solo bloque opositor contrario al movimiento al socialismo. Tienes un Fernando López que, si bien pudo coordinar todo eso, y también esa coordinación fue realizada por otro personaje, Manfred Reyes Villa, desde Estados Unidos, cuando no era nada acá en Bolivia. Hoy ese personaje, Manfred Reyes Villa, del servicio también pasivo del ejército, es alcalde de Cochabamba. Imagínense, siendo alcalde, las cosas que podría hacer y coordinar, sobre todo con el mismo Luis Fernando Camacho, que un Camacho que también admitió públicamente que su padre había pagado a militares y policías para subvertir el orden constitucional. Hoy es gobernador de Santa Cruz, ¿no? Entonces, todos estos hechos están articulados, están ligados, y ninguno puede verse de forma separada de los otros. Ante eso tenemos que, sin lugar a dudas, estar atentos y con las pilas bien puestas para reaccionar en el momento oportuno ante una posible nueva arremetida de este bloque opositor que no ha sido ni superado ni mucho menos derrotado. Gracias, Gabriel. Como les decía al inicio de este ciclo noticioso semanal, esta semana ha sido muy movida comunicacionalmente. En este caso, la Cámara de Diputados anunció contactos sobre el préstamo que hiciera Lenín Moreno al gobierno de facto de Bolivia en noviembre de 2019, de elementos no letales de represión. Escuchemos un reporte más amplio en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. El préstamo de elementos para represión del gobierno de Lenín Moreno del Ecuador al gobierno de facto de Yanine Áñez de Bolivia para consolidar ese golpe de Estado en noviembre de 2019 ya es investigado tanto en Bolivia como en el propio Ecuador. En los últimos días se ha confirmado esa operación con profusión de documentos con los que los diputados bolivianos han solicitado colaboración a sus colegas legisladores del Ecuador. Sobre el tema preparamos el siguiente informe. Solicita al Ecuador el permiso para... Está confirmada por una serie de documentos oficiales la participación del gobierno de Lenín Moreno del Ecuador mediante préstamos de elementos de represión para la consolidación del gobierno de facto que se instaló en Bolivia el 12 de noviembre de 2019. En el país. Aquí tenemos la documentación que estamos exhibiendo, a través de la cual se solicitaba al gobierno boliviano que se autorice un avión Hércules en el país vecino de Ecuador. También se ha revelado que fue la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, cuota de poder dentro del gabinete de facto del dirigente cívico Fernando Camacho, quien consiguió el préstamo del gobierno de Lenín Moreno. La señora Lizárraga abandona durante 15 minutos este gabinete, vuelve después de 15 minutos y dice: he conseguido todo lo que estábamos buscando. Le hace una pregunta al señor Arturo Murillo y al señor López Julio y le dice cuánta es la cantidad que necesitan y precisamente qué es lo que están buscando. La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa de Bolivia informó que se cuenta con suficiente respaldo documental para avanzar en las investigaciones. Desde el Ecuador, estos armamentos y las municiones. Estamos hablando de 5.000 granadas de mano, 500 granadas de sonido y destello, 2.383 proyectiles de largo alcance de 37 milímetros y 560 proyectiles a corto alcance calibre 37 milímetros. Y se anunció que se tomó contacto con parlamentarios del Ecuador para solicitarles cooperación en estas investigaciones sobre el préstamo de elementos de represión entre dos gobiernos conservadores del continente para consolidar un golpe de Estado.
vamos a tener mayores elementos que ya a partir de hoy hemos consensuado ya tomar contactos con los parlamentarios del Ecuador. El Ministerio de Gobierno de Bolivia calificó a esta operación de préstamo de elementos de represión entre dos gobiernos como el Plan Cóndor II, en referencia al intercambio de prisioneros políticos para ejecutarlos o desaparecerlos que realizaron dictaduras militares del continente en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y en Ecuador, la coalición de Unión por la Esperanza presentó una demanda ante la Fiscalía para investigar el involucramiento de Lenín Moreno en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Escuchemos más detalle en este reporte de nuestra compañera Denise Herrera. Vimos verdad y justicia y basta de justicia selectiva fueron parte de las expresiones de los asambleístas de la bancada de Unión por la Esperanza en los exteriores de Fiscalía en Quito, donde presentaron una denuncia por las investigaciones que se llevan en Bolivia por la presunta injerencia de Moreno en el golpe de Estado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Es muy grave en lo que nos hemos inmiscuido, no solamente es el arbitrario uso de bienes del Estado o eventualmente un peculado, se trata de habernos involucrado en un golpe de Estado y creo que eso no puede quedar en la impunidad. El asambleísta Fausto Jarrín, quien ha sido el encargado de interponer la denuncia, expresó que si bien aún cuestionan la justicia ecuatoriana, no permitirán que quede impune estos sucesos. Hemos sido testigos, hemos sido víctimas durante 4 años de cómo la justicia selectiva se ha tomado el país, de cómo han transformado a la justicia en un circo perverso y vergonzoso, pero en cambio desde la Asamblea sí vamos a exigir, somos 48 voluntades de la Revolución Ciudadana, esperamos contar además con otros colegas asambleístas de otras bancadas para exigir que se cumpla con lo que manda la ley. Para ciertos analistas, este tipo de acciones injerencistas aseveran lo que se ha venido denunciando desde los sectores progresistas de la región y lo servil que fue el gobierno de Moreno para ciertos sectores. Se confirmaría lo que siempre fue, un infiltrado, ¿sí? Un títere de los gringos, un títere de estos organismos transnacionales, estas franquicias conservadoras. Se confirmaría lo que siempre ha sido. Eso es, ¿no? O sea, un hecho más, ¿no? Haría ver que realmente estuvimos gobernados por un tipo traidor a la patria, ¿no? Y traidor a la región, traidor a los intereses de los pueblos de América Latina. La denuncia también menciona a la exministra de Gobierno María Paula Romo y a miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y frente al micrófono, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos.